Podemos iniciar cuando el profesor lo indique. Ya está todo listo, todo está funcionando y se puede iniciar cuando usted indique, profesor Félix. Bueno, no sé si me ven, pero por lo menos que, que me escuchen y que se vea la presentación en todo caso. Ok, se ve. Bueno, mire, esta sesión, yo la llamo la quinta sesión, la voy a iniciar, mejor dicho, si quiero iniciarla de una manera diferente. La manera diferente es permitir de alguna manera que tengamos una interacción corta para que no se vaya a llevar todo el tiempo en esto, porque realmente la vez pasada, y hubo otro comentario por ahí, que me quedaron haciendo resonancia en la mente y tiene que ver con la complejidad matemática que se estaba introduciendo allí. De hecho, más que un comentario, y me disculpa el amigo que lo hizo y otros que están por ahí, lo sentí como un reclamo y a lo mejor con mucha razón. Pero bueno, de todas maneras, trato de ponerles lo siguiente. Yo lo dije desde un principio. De hecho, cuando estábamos viendo lo del contenido, que iba a llegar un momento que esto no podía ser solamente descriptivo a través de palabras, sino que de alguna manera las ecuaciones iban a entrar ahí. Solo que les dije, planteamos las ecuaciones, no las resolvemos aquí, sino que yo les daba el resultado. Y la tarea que nosotros teníamos en todo caso era justamente de interpretar cada una de los parámetros, cada una de las formas que están ahí y cómo los relacionábamos con todo lo que estamos viendo. De hecho, el enfoque ha sido desde que planteamos las leyes de Kepler, desde donde salió por primera vez el hecho de que los planetas se movían en elipse, en trayectorias elípticas. El planteamiento ha sido primero plantearnos la geometría plana a través de las hélices, describirlas un poco, describir sus características y después más luego tratar a través de las leyes de Newton ver cómo uno justifica precisamente ese tipo de cosas. De hecho, cuando lo dijo Kepler, sencillamente lo vio. Era observacional, estaba ahí, pero no había un porqué. Por eso le dije que eran unas leyes más cinemáticas que dinámicas porque no tenían un porqué. El por qué se consigue después justamente cuando estábamos hablando de las ecuaciones de Newton. Y para ello, la ecuación de Newton que le puse por ahí como la ecuación principal de movimientos es esa que uno se graba en todo momento, que fuerza igual a masa por aceleración. A lo mejor si le preguntan a un físico por ahí, le va a decir, mira, esa no es la forma de escribir la ley de Newton, pero es la forma como uno se la graba y no me iba a enrollar un poco más allá. Pero a la par de eso también se introdujo la ley de gravitación universal, también de Newton, y resulta que yo le decía que con ese par, o con esa teoría completa, digamos, la teoría de gravitación universal y las leyes de movimiento de Newton, sobre todo la segunda ley, eso era suficiente para tratar la mecánica celeste. Con eso sale absolutamente todo, todo lo que nosotros conocemos hasta donde vemos. Por supuesto, más luego la historia nos trae otro cuento por ahí, pero que tiene que ver con algo mucho más complicado y más profundo del entendimiento de la naturaleza. Y bueno, es lo que tiene que ver con la relatividad y por ahí aparecerá la cuántica y cosas, pero nada de eso nos interesa hasta el momento. Si lo que queremos hacer es ver astronomía básica y desde ese punto de vista descriptivo, sencillamente estamos justificando por detrás de esto, de todo lo que nosotros podamos decir, con algunas ecuaciones y con algunas formas que de alguna manera son descriptivas para tal cosa. Entonces, bueno, este, yo siempre les he puesto aquí el contenido. Esto era lo que estábamos viendo la semana pasada. No sé si se ve el cursor por ahí, creo que sí. Esto era lo que estábamos viendo la semana pasada y algo de eso posiblemente lleguemos al otro punto. Esta vez se va a extender y les adelanto también lo siguiente. Como esta es la quinta sesión y yo había planificado 6 sesiones nada más para completar, ¿cuántas? 12 horas. Yo le pedí ñapa a los organizadores y como yo soy parte del organizador, bueno, me las concedieron. Y esa ñapa pueden ser 2 horas más que lleguemos por ahí a algo así como un poco nadando, por decirlo de esa manera, a los últimos puntos. Pero por los momentos, bueno,
vamos a seguir un poco con esto y como les dije, iba a abrir una pequeña sesión antes de continuar que tenía que ver con la interpretación, más que con la interpretación, sino con la forma como les está llegando esto a ustedes. O sea, yo he tratado de esquivar hasta donde puedo las ecuaciones, el formalismo matemático, pero es muy difícil esquivarlo a este nivel, por lo menos para mí, es bastante difícil. Por eso he tratado de ponerlo de una manera suave, ahí, que no tengan que enrollar tanto, sino que sepan de dónde vienen las cosas. Bueno, abro esa que les dije, espero tener retorno aquí para oír cualquier comentario y dar una explicación. No nos extendamos tanto, sino, bueno, veamos, no sé si hay alguien por ahí con la mano levantada que quiere intervenir al respecto. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que no hubo más comentarios aquí al respecto, me hubiese gustado. Sin embargo, cuando nos enfrentemos a alguna ecuación, que no nos quedan muchas, de ahí en adelante va a ser el uso de de lo que tengamos ahí. Cuando lleguemos a alguna ecuación, de pronto abrimos esa pequeña sesión ahí por si hay algo que no queda claro o algo que hay que explicar un poco más allá. Entonces, como no hubo, creo que nadie levantó la mano, continuemos. Continuemos y bueno, si esto fuera en vivo o quiero decir en un salón de clase, podían detenerme ahí y yo podría explicarlo de alguna manera. Félix, yo creo que para que sea interactivo, le podemos decir a la gente que cuando guste simplemente levanten la mano y le damos el derecho de palabra. Que cuando guste, la gente puede intervenir, que sea tipo clase, le damos derecho de palabra. Bueno, continuamos entonces con lo que teníamos, porque la vez pasada estamos hablando de la de la órbita planetaria sobre todo, que fue con lo que nosotros comenzamos esto. Y sobre todo por aquello de las hélices, que es lo que empezó a entrar en juego ahí, y un poco más allá, si bien era cierto que estábamos hablando ahora de un sistema heliocéntrico, resulta que en este sistema que se planteó nuevamente, el Sol justamente no está en el centro, por ejemplo en el centro geométrico, pero sí en el centro de la actividad, que es como debemos entenderlo desde ahora en adelante. Y justificamos, por ejemplo, el caso de una órbita elíptica, planteándonos la manera como la fuerza, que en este caso era la fuerza de gravedad, actuaba sobre cada objeto, o sobre cada planeta, o sobre cada astro que estaba interactuando con el Sol y se estaba moviendo a una determinada velocidad. Dijimos, bueno, planteándolo aquí, tomando esto como el punto inicial, tal como se los coloco ahí, hablamos de la fuerza de gravedad, hablamos de una velocidad inicial, que cómo empezó no sabemos, esas son las condiciones iniciales que las leyes de Newton no describen. Sencillamente las leyes de Newton, las leyes de movimiento, describen cómo va a suceder el movimiento, pero para ello se necesita conocer cómo empezó. ¿Por qué empezó? No sabemos. ¿Cómo llegó este cuerpo aquí? No tenemos la menor idea. Solamente estamos diciendo que si por aquí se está desplazando un cuerpo con cierta velocidad versus cero, que no sé cuál es, más adelante podemos ponerle, los podemos acotar para ver los tipos de órbita, y él está sintiendo esta fuerza que está aquí. Una de las cosas que nosotros dijimos que cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad, solo le cambia la dirección. De tal manera que este cuerpo que se venía moviendo así de esta manera va a terminar un poco más allá de esta forma. Pero aquí la fuerza tiene una componente perpendicular a la velocidad que le está cambiando la dirección y una componente antiparalela a la velocidad que va a disminuir de alguna forma el módulo, la va a hacer cada vez más pequeña. De tal manera que cuando hicimos todo este proceso nos encontramos que había por lo menos un punto de retorno, un punto donde alcanzaba una velocidad mínima y a partir de ahí regresaba sobre una ruta bien específica que la dictaba, por supuesto, la gravedad, que es es lo más importante, es digamos, quien juega el papel protagónico en todo esto, a través de la interacción, es justamente la gravedad. Y bueno, eso no, de alguna forma lo justificaba, por lo menos medio intuitiva o casi intuitivamente, el hecho de que aparecieran las órbitas elípticas y ya, bueno, nos ponía un poquito salvando la duda, o más que la duda, el misterio de por qué el Sol no se encontraba justamente en el centro. El Sol en este caso, o mejor dicho, el sistema es heliocéntrico porque el Sol va a ser el que va a estar jugando el papel importante ahí, va a ser el centro de toda la actividad en todo caso.
Bueno, por aquí estuvimos así la semana pasada. Hablamos que cuando tomábamos este tipo de coordenadas, pusimos unas coordenadas que puse unas coordenadas polares, centradas justamente en el Sol, qué sé yo, y demás, que cuando hacíamos esto podíamos distinguir digamos, dentro de lo que llamamos el eje mayor, podíamos subdividirlo en una cosa que nosotros llamamos afelio, como el punto más alejado de donde está el Sol, y otra cosa que llamamos perihelio, como el punto más cercano donde se encuentra el Sol. Se llaman perihelio y afelio justamente cuando están relacionados al Sol, por esto del helio que aparece aquí, que es el nombre principal, es el nombre original, si se quiere, del Sol. Para otros astros recibe otro nombre. Por ejemplo, en el caso, si fuese la Tierra de la que estuviésemos hablando aquí, esto lo llamáramos perigeo y el otro lo llamáramos algo así como apogeo. Y bueno, los nombres cambian, pero en definitiva el significado es ese, digamos, una característica que les da esto, esta mayor distancia de la ruta del elipse a donde se encuentra el astro central y la menor distancia que es esta. Bueno, esos términos los vamos a utilizar un poco más adelante. Pero justamente aquí fue donde nosotros, digamos, nos quedamos la semana pasada. Y si quiere, al momento que pongamos nuevamente esta expresión, podemos abrir ahí un poco los micrófonos si alguien quiere hacer alguna intervención, si alguien quiere alguna explicación más precisa al respecto de esto. Pero ojo, yo no estoy resolviendo ecuaciones en este caso, sencillamente estoy tomando los resultados. Y lo que les decía era precisamente lo siguiente, que existen las ecuaciones de movimiento que, bueno, uno en principio las pone como dice, bueno, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cómo va a explicárselo si de repente no todo lo que están ahí son físicos, pero bueno, algo dijimos que esto tenía que ver con el efecto o más o menos con la actividad o la acción, mejor dicho, del entorno sobre un cuerpo, que la masa tiene que ver con algo intrínseco de cada cuerpo y que esto es prácticamente la cinemática, la aceleración es el cambio de velocidad, o sea, cómo están cambiando las cosas, cómo está cambiando la velocidad. Que si yo tengo bien definido este señor y conozco la masa de un cuerpo, yo puedo saber cómo ese cuerpo se va a mover si conozco las condiciones iniciales. Pero en el caso astronómico, digamos, en ese que a nosotros nos ocupa, la fuerza que se está proporcionando es la fuerza debida a la gravedad. Esto que llamamos fuerza de gravedad, que Newton introdujo en una fórmula bien sencilla donde dijo que la fuerza era proporcional al producto de las masas, y por ahí uno pudiese echar un buen cuento que no viene al caso ahorita, directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. De hecho, si yo hago lo siguiente, si yo agarro esta fuerza que está aquí y la coloco aquí justamente en la ecuación de movimiento, me voy a encontrar justamente que la ecuación esta que está aquí junto con esto va a tomar una forma un poco diferente. Bueno, aquí lo primero que todo, y lo dibujé la vez pasada, que era más o menos lo que pasaba. Decíamos, bueno, pasaba un cuerpo por aquí con una cierta velocidad, ya vimos que este cuerpo iba a recorrer de alguna manera parte de esa trayectoria elíptica que dijimos, o sea que en cualquier momento lo pudiésemos encontrar por esta forma. Y cuando digo que lo pudiésemos encontrar es porque estamos tomando la posición, la estamos tomando desde el centro del Sol. Esto estamos diciendo, este R, que entre paréntesis yo le pongo aquí un ángulo, lo que me está diciendo que el R, que la posición de alguna manera es función de este ángulo, que en la manera, digamos, en la forma que cambia el ángulo, también va a cambiar esta posición. De hecho, si se encontrara por aquí, el ángulo va a cambiar y por supuesto, esta distancia también va a cambiar. En todo caso, la ecuación que se consigue es una cosa así como esta. Fíjese, yo lo único que he hecho es que agarré esta parte que está aquí, la sustituí aquí donde están las fuerzas y la ecuación me llevó a esto. Esta es una ecuación un poco compleja. No sé si hay alguien ahí que conozca al respecto de esto. Esto me lleva a lo que uno llama una ecuación diferencial de segundo orden, que ni siquiera es una ecuación sencilla. Es bastante difícil resolver esta ecuación. De todas formas, antes de continuar el curso, yo les voy a dar dentro de la bibliografía,
por lo menos un texto que es de mi autoría, donde tengo resuelto esa ecuación, y como está dedicada precisamente a docente, trato de explicarla de la manera más, eh, bueno, más explícita que se me ocurrió. A lo mejor no es tan explícita al final, pero es la que se me ocurrió. Pero bueno, en todo caso, no nos enrollemos por la solución de esto. Si estas cosas la han resuelto 1001 vez, yo de paso, antes de estar aquí, también la resolví para convencerme de eso. Y lo que resultó de ahí es que como resolver esta ecuación significa hallar R. Este R que está aquí es este mismo, que aquí lo pongo como R de T. Lo que tengo de ahí, la solución es esta. Yo sé que esto, cuando lo vieron ahí, debe haber causado impacto. Debe haber causado impacto porque tiene una forma bien compleja. Pero ahí era donde quería que se fijaran de lo siguiente. Fíjense que aparece una cantidad que yo llamo H sub 0. H sub 0 es la posición inicial. Es un valor constante. ¿A dónde está? A no sé cuántos millones de kilómetros, lo que sea. B sub 0 es la velocidad que tenía justamente aquí. También es un valor constante. Un valor constante. Quise decir, G es la constante de gravitación universal de Newton. Por ahí tengo los valores, 6.67, si mal no recuerdo, por 10 a la menos 11, algo así. M es la masa del cuerpo central. O sea, todo esto que está aquí, toda esta parte que está aquí es una constante, pero además le estoy restando 1. 1 también es una constante. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, resulta ser una constante que por darle forma se me ocurrió llamarlo épsilon. De tal manera que si yo, en vez de escribir esto así explícitamente, digo, bueno, ¿qué tal si a todo esto que está aquí yo lo llamo épsilon y lo sustituyo ahí? Si lo sustituyo aquí, me voy a encontrar con lo siguiente, que esta ecuación que se veía tan, pero tan complicada, se reduce sencillamente a esto. Y cuando se reduce sencillamente a esto, esto es una ecuación que nosotros escribimos por allá al principio, en las primeras ocasiones donde empezamos a hablar de geometría, y vimos que cuando tratamos de reescribir, cuando cuando escribíamos la ecuación para una hélice en coordenadas polares, pero tomando el centro en un foco, terminamos con una expresión justamente aquí, lo cual nos está diciendo, mira, de alguna manera las leyes de Newton me están recreando de nuevo eso que dijo Kepler, de que la trayectoria pareciesen ser efectivamente una elipse, descrita a través de esta ecuación. Aquí yo quisiera hacer una pequeña pausa, a ver si ustedes tienen algún comentario con respecto a esta expresión, con respecto a la forma, tal vez no la forma como pasé de aquí hasta aquí, porque les dije, esta flechita que está aquí, realmente, o mejor dicho, detrás de esta flechita que está aquí, realmente hay unos cálculos bastante duros, de bastante hojas, pues, de bastante hojas para llegar a este tipo de expresión. Resolver una ecuación un poco de más nivel que la matemática fundamental que uno ve. Entonces, si alguno de ustedes, antes de que continúe con esto, quiere hacerme alguna pregunta respecto a esto, o quiere intervenir al respecto de esto, me gustaría, pero que no fuese tan larga en cualquiera de los casos. Hola, buenos días, profesor. Buenos días. En mi caso, yo pertenezco al grupo de los que no manejamos quizás mucho esto, pero tengo una consulta. Cuando usted coloca allí R por el ángulo es igual a H sub 0, que coloca arriba y abajo, que se ven igual, exactamente igual dentro de los paréntesis, ¿eso no se pudiera cancelar? Que quedara no. H sub 0 coseno del ángulo. No, claro, pero esto no se puede cancelar. Esto es una expresión. Si no existiese el ángulo, si este coseno no existiera y las dos expresiones fueran igualitas y se cancelan, o mejor dicho, más allá, si esto tuviese un paréntesis aquí delante del 1 y otro paréntesis aquí y un paréntesis aquí detrás del 1, si tuviese la misma cantidad y pudiese expresarlo. Pero ya el hecho de que aparezca este coseno aquí me está haciendo esta cantidad diferente a esto. No sé si respondí tu pregunta correctamente. De hecho, míralo más abajo. Más abajo es en la otra expresión, es 1 más épsilon y abajo aparece 1 más épsilon coseno teta. No son las mismas expresiones. Será la misma expresión a lo mejor si coseno vale 1, qué sé yo, y en ese caso sí se simplificaría.
No sé si respondí tu pregunta satisfactoriamente. Sí, profesor, correcto. Muchas gracias. No, siempre. Me agrada que hayas intervenido ahí porque esas duditas que a veces se van quedando allí, se van acumulando y van creciendo y hacen que ponen bastantes obstáculos para uno entender todo lo demás. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta al respecto? Decía lo siguiente. Este ángulo, perdón, esta forma que está aquí, se parece bastante a la ecuación de la hélice en coordenadas polares que nosotros tuvimos la otra vez. Pero, ojo, en las coordenadas polares nosotros pusimos una condición para que esto fuese una elipse con respecto a este épsilon. Ese épsilon, no sé si lo recuerdan, tenía que estar entre los valores 0 y 1. O sea, tenía que ser mayor que 0 y menor que 1. Y justamente cuando era 0 teníamos un círculo y cuando iba aumentando ese valor teníamos las diferentes elipses, bueno, hasta tener un límite. Pero resulta que con este éxito que está aquí no tiene precisamente esos límites. Veamos aquí. Bueno, aquí algo que lo podía comentar después. Claro, ahí se me coló un poco, creo que se me traspapeló una de la diapositiva, pero bueno, lo leo igual. La excentricidad en un contexto físico. Y para sacarlo, cuando digo en un contexto físico, porque ahora no lo estoy viendo desde el punto de vista geométrico. Ahora apareció efectivamente ese valor que yo ahora le llamé excentricidad, porque estoy abusando un poco del lenguaje. Estoy diciendo efectivamente que esta era la excentricidad. Pero recuerde que cuando nosotros hablamos de la excentricidad, estábamos hablando de una cantidad que me medía, en el caso geométrico, digamos, qué tanto se acercaba o no a un círculo, una elipse, qué tan gordita era, por decirlo de alguna manera, como que era lo más parecido a una circunferencia, que si era 0 correspondía a una circunferencia, pero que si variaba, iba tomando valores, cualquier valor, hasta 1, bueno, sin incluir el 1, porque ahí pasa algo que más luego lo vamos a ver. Resulta que tenía las elipses que se iban achatando y bueno, y teníamos algunas formas ahí y no, bueno, con ello trabajamos tranquilamente lo que ocurría con las leyes de Newton, con las leyes de Kepler, lo que se planteó con Kepler. Pero ahora, bueno, estamos viendo que ese épsilon que está aquí termina siendo un parámetro bien importante. De alguna manera me va a definir algo porque tiene que ver con la posición inicial y tiene que ver con el valor inicial de la velocidad. Les decía aquí la excentricidad ahora en un contexto físico, en el contexto físico es porque lo estoy metiendo ahí dentro de las leyes de Newton, está dentro de ese contexto. Digo, la excentricidad de una órbita depende en principio, bueno, de la masa del cuerpo central. Bueno, de hecho, mire, aquí aparece la masa de alguna manera. Si para diferentes cuerpos, si esa masa aumenta, uno puede pensarlo sencillamente, bueno, si aumenta la masa, aumenta la gravedad. Y si aumenta la gravedad, aumenta la atracción. Y aumentar la atracción, de alguna manera, este valor tiene que modificarse. Y en alguna forma, digamos, tiene que haber, se justifica, mejor dicho, esa dependencia de la masa. Pero pongámonos un poquito en el sistema solar, donde la masa es la masa del Sol, no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aparece aquí, G por M, sería la constante de gravitación universal. Es una constante universal, tiene un valor, ya le dije algo así como 6.67 por día a la menos 11 newton metro. Bueno, ahorita no la recuerdo completa. Esto es una constante universal. Si estamos hablando del sistema solar, estamos hablando de una masa, de la masa del Sol, o sea, que no va a cambiar. Nuestros únicos parámetros con los cuales yo podría cambiarlo es la posición inicial y la velocidad inicial. Y eso me va a dar diferentes valores. La excentricidad de las órbitas de cada astro que se mueva en torno al cuerpo central depende entonces de la velocidad y la distancia en el punto más cercano. En el punto más cercano, porque es lo que yo estoy tomando como origen, pero yo pude haber estado observando esto en cualquier otro punto para no enrollarnos, para no complicarnos más la vida. Vamos a suponer que el punto inicial justamente lo vamos a tomar
cuando el astro está lo más cercano al Sol, en este caso. Cuando el astro está lo más cercano al Sol. Veamos lo siguiente, veamos lo que pasa aquí. Si mantenemos Gm constante, pues estamos diciendo, bueno, que esto es constante, constante gravitación universal, la masa del Sol, y solamente puedo variar estos señores, yo me voy a encontrar con lo siguiente. Para cualquier astro, esto puede tomar, digamos, el valor 0. El valor 0, porque R toma 0, no tiene sentido. No tiene sentido porque significaría que estuviésemos en el centro del Sol, en todo caso. Ahí no vamos a ver ninguna ruta ni nada por el estilo. Pero para un R cualquiera, la velocidad puede variar. La velocidad es justamente la que tenga allí en el instante inicial. Me explico. Déjame ver si puedo pasar un momentico a la anterior. Para ver, voy a quitar todo este momento para mostrar un momento esta figura. Las condiciones iniciales para mí tenían que ver con esto, con esta velocidad y con esta posición que está aquí, que es la que yo estoy tomando como si fuese el punto más cercano. De ahí, de hecho, en la descripción me estoy saltando algo, pero no quiero meterme en más rollo. Tomo eso sencillamente así de esa manera y digo, bueno, para lo que yo quiero, el valor de ese épsilon que lo tengo aquí va a depender básicamente de la velocidad si yo hablo de una posición fija. Porque cuando el objeto pase por ahí puede tomar la velocidad que tenga. Si el objeto venía viajando, pasó cerca del Sol y algo pasó con ese valor de excentricidad y ya vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto. Fíjense, si la velocidad es 0, si él está, cuando llega ahí está en reposo, bueno, algo le va a pasar. Pero si esto es 0, encuentro que el menor valor que puede tomar la excentricidad es -1, porque todo esto que está aquí sería 0. Pero bueno, inclusive despreciamos ese valor. Decimos, no lo tomamos en cuenta para las cosas que nosotros queremos, porque tendríamos un objeto que se detuvo ahí, bueno, y el Sol se lo tragó de alguna manera. Pero vamos a hablar de objetos que tengan ciertas velocidades. Bueno, de tal manera que decimos, este épsilon va a estar acotado entre estos valores. -1 cuando esto valga 0 y no lo vamos a tomar, y por eso es que pongo solamente mayor y no pongo mayor igual. Vamos a tomar el -1 como el límite inferior del épsilon y el límite superior lo va a tomar con el mayor valor de la velocidad con que él pueda pasar por allí. Dentro del contexto newtoniano, las velocidades pueden tomar cualquier valor, o sea, infinitas, inclusive pueden ir. Sin embargo, bueno, de lo que yo estoy hablando aquí, cuando hablo de infinito, estoy hablando sencillamente de altas velocidades, grandes velocidades, para no irnos un poco más allá y ponernos a pensar en la existencia del infinito y cosas por el estilo. Nosotros vamos a hablar sencillamente de esto. Decimos, la excentricidad toma valores comprendidos entre -1 e infinito. Pero al tomar valores entre -1 e infinito, ya no estamos diciendo que que la ecuación anterior, esta que teníamos aquí, a ver si la pongo, esta ecuación corresponde efectivamente a una elipse, porque en la elipse obligatoriamente nosotros decíamos que el épsilon tenía que estar entre 0 y 1, pero ahora nos estamos encontrando que de acuerdo a lo que nosotros miramos aquí, a las características físicas que aparecen aquí, el épsilon en cualquier caso puede tomar valores comprendidos entre -1 y 0. Abro aquí, o como dije anteriormente, también una pausita por si alguien quiere hacer un comentario al respecto de esto, para ver cómo quedó eso ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto, para continuar. Diana Guzmán ha levantado la mano. Por favor, Diana. Qué pena de nuevo yo, pero quiero ir entendiendo poco a poco. Sí, para eso estamos aquí. Cuando dice -1 se refiere a que el cuerpo está en reposo. Bueno, en este caso sería, o sea, imagínate, ya va, déjame ponerte en esta lámina. Fíjate que, ya va, debí haber puesto otra cosa. Fíjate que la posición inicial es B sub 0 a una distancia R sub 0. Suponte que esto fuese el Sol, yo tengo aquí una masa cualquiera. Si yo hago esto 0, es que esta cosa está detenida aquí
Y bueno, lo único que le va a pasar a este señor, a esto, que no va a entrar efectivamente en ninguna órbita, sino que va a caer directamente al Sol, en cualquiera de los casos. Por eso, si yo hago eso cero, lástima que tenga que pasar por todo esto, si yo hago esto cero que está aquí, épsilon toma el valor -1. No sé si aclaré lo que me preguntaste. Sí, gracias, profesor. No, para eso estamos. Entonces, mira, nos encontramos aquí que el épsilon, es que el épsilon va a tomar valores comprendidos entre -1 e infinito. Y esto significa que ya lo que yo estoy describiendo allá no es precisamente una elipse. Una elipse es cuando tome los valores comprendidos entre 0 y 1. Pero bueno, todos esos valores están comprendidos aquí porque te está tomando los valores desde -1, pasa por todos los valores como negativos. A partir de -1 llega a 0, de 0 pasa a 1 y de 1 se puede ir allá a infinito. O sea que yo puedo agarrar todos estos límites que están aquí de épsilon y poner algunos casos. Por ejemplo, los casos en el cual el épsilon toma los valores entre -1 y 0. En este caso está tomando solo valores negativos, ¿de acuerdo? Está tomando solo valores negativos. Y si uno saca un poco las cuentas con esta expresión que está aquí, se encuentra que la velocidad inicial para que ocurra esto que está aquí tiene que estar comprendida entre 0, que ya vimos que era el límite cuando este señor, que ya vimos que era el límite cuando este señor tomó el valor -1, que era valor 0, y para cuando toma épsilon el valor 0, la velocidad tiene que ser g, en este caso por la masa del Sol, dividido entre h sub 0, que es la posición inicial, todo eso metido en una raíz. Eso se halla de aquí, basta que yo ponga esto igual a 0, me va a quedar que todo esto es igual a 1, despejo el gm para allá, r sub 0, y saco la raíz y al final me queda esto como límite. Ahí sí se las dejo para que saquen la cuentica porque es relativamente sencilla. Y inclusive mi amiga que me ha estado preguntando, no sé si lo vio, pero sería bueno de repente que lo hicieses ahí para que tuviese un poquito de práctica. De todas maneras, yo te puedo ayudar en todo eso cosas porque sé que hay gente que ya ha perdido un poquito la habilidad de hacer este tipo de cosas. No que no lo sepan, de hecho lo saben en algún momento, pero a veces hay que refrescarlo. Entonces, bueno, decía que si este señor toma todos estos valores comprendidos entre -1 e infinito, yo lo puedo dividir en tres partes. La primera parte que va de -1 a 0, que va de -1 a 0, y ya van a ver porque yo le digo aquí órbita cerrada. Y en ese caso, la velocidad tiene que ser o 0, perdón, 0 no la incluyo, tiene que tomar los valores comprendidos entre 0 y esto, que tampoco la incluyo aquí. Tiene que tomar los valores comprendidos entre estos, los señores que están aquí. El segundo caso es que, bueno, si ya llegué a 0, el épsilon también tendrá que ser mayor o igual que 0, ahora estoy incluyendo el 0, pero menor que 1, sin incluirlo. Cuando yo no le pongo el signo de igualdad aquí, debajo de esto, estoy diciendo que no le incluyo. En ese caso, sigo hablando de órbita cerrada. Y en este caso, fíjate, entre 0 y 1, recuerda que entre 0 y 1 tenía las elipses, tal como nosotros la vimos, que dijimos que el épsilon que estaba ahí tenía que ser efectivamente entre 0 y 1 para yo tener las elipses. Chévere, eso está ocurriendo aquí. Inclusive contenía el 0 y en el 1 nos hicimos un poquito el loco por ahí, porque aparecía como una línea o algo así. Pero bueno, en todo caso, es justamente lo que queremos con una órbita de este tipo. Y con una órbita de este tipo también echamos un cuentico, pero ya les digo qué fue lo que nosotros hicimos ahí. Bueno, en todo caso, para que esto ocurra, la velocidad inicial tiene que estar comprendida entre este valor, que era el límite superior de este señor, pero ahora lo estoy metiendo aquí, por cierto que aquí faltó un igual, perdón, sí creo que faltó un igual aquí, y este otro valor que aparece aquí, la diferencia es un 2, que está metido dentro de la raíz, y este 2 metido en la raíz va a ser bien importante, o mejor dicho, todo este valor que está aquí es una cosa bien importante. Y por supuesto, la última etapa, por ponerlo así de esa forma, la última etapa en toda la acotación esta que hay aquí, es cuando épsilon es mayor o igual a 1 y se va hasta infinito. Ya sé por qué no puse la igualdad aquí.
mayor o igual que 1 y se va hasta infinito. Bueno, en este caso apareció algo que antes, cuando se hablaba de las leyes de Kepler, inclusive cuando empezamos a hablar de la parte geométrica, no aparecía. Y no aparecía porque lo que Kepler había hecho era una observación de las cosas, bueno, estaban muy específicas ahí. Él habló sobre las órbitas de los planetas, comenzando por Marte, y después las cosas las pusieron un poco más allá y se extendió inclusive a los satélites, pero nunca hablaron de órbitas abiertas. Órbitas abiertas son, por ejemplo, las que experimentan algunos cometas o algunos asteroides que vienen por allá muy lejos y pasan cerca del Sol y se van y no regresan más nunca. O sea, son así como malagradecidos después que llegaron ahí cerca del Sol. Pero bueno, sigamos un poquito con esto. ¿Algún comentario con respecto a esto? Con respecto a esta acotación, abro un poquito ahí para ver si si levantan alguna mano. De hecho, lo que van haciendo es que si están ahí alguna duda, levantan la mano y el compañero aquí que está haciendo está moderando la cuestión, él me avisará. Ok. ¿Ahora sí me oye? Sí. Ok, disculpe. Primeramente mencioné que yo no solo tenía que refrescarme, voy a tener que bucear bastante, pero quería hacer la siguiente pregunta, si no es mucho. Sí, he comprendido que en el gráfico que coloca está una masa y otro cuerpo en relación, y hay una velocidad cero, ¿no? Y según lo que mencionó hace un momento... Una velocidad inicial. El sub-cero significa velocidad inicial. O sea, cuando le pongo este cerito aquí, abajo, bueno, es una costumbre de uno indicar que esto significa que es lo inicial. Sí, claro. No me expresé bien. Pero quería hacer la pregunta de, ¿y si hay un tercer cuerpo, siempre tendría que quedar en esa velocidad inicial, o el otro cuerpo generaría una fuerza que lo arrastre y lo mantenga en movimiento? Ok, en este caso, y bueno, hiciste una pregunta adelantada. Digo adelantada porque hasta el momento estamos poniendo la cosa lo más simple posible. Yo estoy tratando de evitar la interacción de los otros cuerpos. Pues no es uno, pueden ser varios cuerpos que estén interactuando allí. Pero nosotros queremos sacar lo más simple que hay ahí para ver cómo es que la interacción gravitatoria actúa sobre un cuerpo. De cómo un cuerpo central actúa sobre otro cuerpo que está ahí. Por supuesto, si pones un tercer cuerpo, ese tercer cuerpo no solamente va a interactuar con el Sol, por decirlo ahí, sino que va a interactuar con el primer cuerpo que nosotros tengamos ahí. Pero es una situación un poco más complicada. Inclusive hay situaciones en física donde ese problema es casi irresoluble, que es el problema de los tres cuerpos, pero en eso no nos vamos a meter. Nosotros queremos poner la cosa simple, de tal manera que podamos explicar, bueno, cómo podemos explicar una trayectoria, una órbita, en cualquiera de los casos. Pero oye, hacia allá, ¿verdad? Que se complica la cosa si pones otro cuerpo adicional. Por lo momento veamos las cosas así simple. Un cuerpo central que suponemos que está fijo, y un cuerpo mucho más pequeño en su entorno. Pero no introduzcamos un segundo cuerpo, un tercer cuerpo. Gracias, profesor, gracias. En efecto, Diana pone aquí, efectivamente, que hay un tercer cuerpo, por ejemplo, en el caso de la Tierra, que es la Luna. Sí, la Luna también se involucra en todo esto. Pero después, como les dije anteriormente, podríamos ver cómo la Luna, y no creo que la podemos ver en detalle porque ahí sí se complican las ecuaciones, cómo la Luna afecta de alguna manera el movimiento de la Tierra, qué sé yo, cómo el Sol afecta el movimiento de la Luna, y bueno, a lo mejor solamente nombrarlos en cualquiera de los casos y algunas otras cositas que ocurren por ahí. Pero como le dije al amigo anteriormente, no nos compliquemos la vida un poco más allá. Pongamos la cosa simple, dejémoslas ahí, lo más simple, y eso es lo que uno hace en física. Generalmente, los que pasaron por ahí se dieron cuenta que le pusieron que sea un plano inclinado y lo primero que hicieron fue quitarle el roce. Eso existe, eso pasa nada más en los libros. ¿Y para qué querían hacer ese tipo de cosas? Para ver cómo funcionaba la aceleración, para ver cómo explicaban este tipo de cosas. Después le pusieron un roce y lo empezaron a complicar más. Efectivamente, uno hace así, va viendo las cosas por aproximación, pone la cosa lo más simple y después lo va complicando. Pero ojo, esto no se trata de un curso de física, esto se trata
de un curso que tiene que ver un poco con astronomía para divulgadores. Curso de física lo podemos dar, eso yo no tendría ningún problema. Hasta alguien me estaba planteando al respecto algo de eso, bueno, y ahí sí vendría con todas las ecuaciones como tal. Pero bueno, volvamos aquí. Disculpa, no les respondí las preguntas como tal, pero bueno, el comentario de por qué no lo estamos tratando así de esta manera. Si no hay otra persona que tenga, pero más puntual, más bien yo lo que quería era que lo hicieran con relación a la acotación que estamos haciendo aquí de la excentricidad. Si no hay otra persona que haga pregunta, que tenga alguna pregunta, alguna duda, continuamos. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Los casos, cada uno de estos casos. Ese primer caso tiene que ver efectivamente con los épsilon negativos. Pero fíjense lo siguiente, con los épsilon negativos, nosotros nos encontramos con algo. Supongamos que esta es la masa central y que esto que está aquí, efectivamente es un cuerpo que se está moviendo con una determinada velocidad. ¿Cómo llegó ahí? No sé, no tengo la menor idea. Ese cuerpo lo dispararon, lo pusieron ahí, le prendieron los motores a esto, vino de cualquier otra parte. No sé, no me interesa. Yo lo único que sé hasta el momento que cuando iba pasando justamente por aquí, tenía esta velocidad cuando se encontraba justamente a esta distancia de aquí, de lo que llamé el cuerpo central. En ese caso, si la velocidad, y por lo que dije anteriormente, si la velocidad tiene los valores comprendidos entre 0 y esto que está aquí, Gm, y el R0 que ahora aparece por aquí en esta parte, si está comprendido entre estos valores, resulta que cuando yo aplico esto, encuentro que el épsilon es negativo, podría tomar todos los valores comprendidos entre -1 y 0, sin contenerlo a ninguno de los dos, sino todo lo que haya de aquí en adelante y aquí, antes de llegar a 0. En ese caso tendríamos nosotros, y lo describimos cuando estábamos hablando de geometría plana, que cuando este tipo de cosas pasaba, nos encontrábamos que ahí había esta ecuación, aparecían estas dos cosas aquí negativas, no sé si recuerdan un poco, de todas maneras en algún momento le voy a pasar todo esto, aparecían estos valores aquí negativos y eso nos daba una órbita que comenzamos a medirla desde el punto más lejano, o sea, una elipse que comenzamos a medirla desde el punto más lejano y encontramos el punto más cercano en el punto por aquí. O sea, en vez de comenzar en el punto más cercano, la comenzamos por aquí, por esta parte, y esto transformó estas cosas que estaban aquí en negativo. Y bueno, de tal manera que lo que nosotros estaríamos viendo aquí, si ahora lo que queremos es representar una órbita, estamos viendo efectivamente este tipo de órbita que está aquí. Que por cierto, dentro de este tipo de órbita caen unas cosas bien importantes y cotidianas que la vemos. Porque si este cuerpo central que está aquí tiene la suficiente masa para esto, para meter a este señor en esta parte, pero además de eso, digamos que es un poco más volumétrico, por ponerlo de alguna manera, que es así, lo que tendríamos aquí es la ecuación de una caída, un cuerpo que se va a mover efectivamente en esa trayectoria, pero que lo que va a encontrar primero que todo es el piso. Esto es lo que nosotros hacemos diario cuando tiramos un objeto. Imagínense que tiramos un objeto así, de manera horizontal, desde donde nosotros estemos. El objeto va a describir en principio algo que se parece a una parábola, pero que es parte de una elipse. Pero en la medida que yo voy haciendo R0 más pequeño, qué sé yo, que ya yo estoy hablando por aquí de la altura de un edificio y que estoy hablando de distancias aquí muy pequeñas, eso que está ahí coincide con una parábola, esa que nosotros nos explicamos de alguna manera del movimiento parabólico cuando hablamos de lanzamiento horizontal, del movimiento de caída libre. Toda esa cosa está involucrada aquí y tiene efectivamente que ver con todo esto. O sea, era eso. Estoy tomando efectivamente en ese caso el punto más lejano como el punto inicial y bueno, este tipo podría haber pasado por aquí si no existiese el cuerpo y bueno, llegar aquí y meterse en una órbita y quedar atrapado. Es más, pudiésemos decir sencillamente, si lo queremos ver desde un punto más astronómico, que esto sería el caso de un cuerpo atrapado por otro cuerpo mayor y que sencillamente por la gravedad se lo va a enviar allá al espacio. A más de un asteroide le ha pasado eso cuando entran aquí a la Tierra, que de alguna manera la Tierra lo atrapa con su gravedad y lo precipita para allá
a la Tierra. Y más espectacular por ahí, algunos cometas, o por lo menos yo sé de uno, que cayó, que quedó atrapado en el campo gravitatorio de Júpiter y para allá fue a parar. O sea, Júpiter le cambió la trayectoria y lo metió en una trayectoria así como esta y lo hizo sencillamente caer hacia allá. Digamos, cierto es que si uno se va y busca los artículos, encuentra toda una cosa complicada que hay que desarrollar, pero desde una explicación sencilla, que es la que nosotros queremos, podemos decir esto. Entonces, esto representa en sí una órbita cerrada, así como la vimos, pasaba sencillamente por aquí, solo que pusimos el caso de qué tal si esto es un poquito más grande y el centro está por aquí y tal, y qué sé yo, y en ese caso, bueno, ocurría efectivamente eso que estamos viendo. Bueno, esta es la fulana altura, qué sé yo, y aquí de alguna manera puede poner una así como esa aproximación, porque de hecho es una aproximación, las ecuaciones del movimiento parabólico, aquellas que me dan la velocidad y que me dan la posición en cualquier momento, la altura. Pero todo se desprende básicamente de aquí, de este tipo de ecuación que viene aquí, y esta viene de las leyes de Newton. El segundo caso en el que podemos encontrarnos es el caso en el cual, de nuevo, el cuerpo está pasando por aquí con una velocidad a cierta distancia de este señor y esto está atrapado aquí, perdón, atrapado no, quise decir, la velocidad toma los valores comprendidos entre G, M sobre R sub 0, raíz de todo eso, incluyéndola, y este valor que está aquí, que no lo estoy incluyendo. En ese caso, yo tengo básicamente lo que es la hélice que habíamos tratado, porque esto me va a quedar así de esta manera. Epsilon está entre 0 y 1, pero esta era la condición que nosotros pusimos cuando hablamos de la hélice por primera vez, que para describirla efectivamente en geometría, la condición que tenía que tener este epsilon, que ahí sí lo llamábamos como tal excentricidad, que tenía que ver algo con qué tan alejado del centro estaban los focos y toda aquel poco de cuento de que hablamos ahí un poco de geometría. En ese caso, la ecuación nos queda como esa ecuación que teníamos ahí. Y esta es justamente la ecuación de una hélice con esta condición que aparece aquí. Esto nos describe, en todo caso, si nosotros lo ponemos aquí, bueno, puse un caso particular. El caso particular en que epsilon es igual a 0, y lo pueden ver de aquí, que si epsilon es igual a 0, si epsilon es igual a 0, esto es 0, esta parte que también está aquí es 0, y por supuesto lo único que me está diciendo que R de teta, no importa el ángulo que sea, siempre va a ser R0. Esto ocurre en el caso particular de que epsilon tome este valor extremo. Lo que tengo es una circunferencia. Pero si toma valores un poco más allá, mayores que 0, menores que 1, por supuesto, lo que voy a encontrar efectivamente son las hélices de las que hablamos anteriormente. En este caso las cambié de dirección. Las puse efectivamente viendo hacia abajo, no como las tenía en el caso de que lo explicamos en geometría plana. Bueno, espero que me sigan aquí. Porque ahora sí, la parte que viene, ahí sí creo que voy a necesitar de sus comentarios para hacer un feedback respecto a esto. Porque si bien es cierto que esta cosa llegó aquí, digamos, esto tomó un valor extremo que dijimos, bueno, si esto va de aquí hasta aquí, lo que tenemos es efectivamente una hélice, pero nos frenamos en esta velocidad, nos frenamos en este valor de velocidad registrado como R0, GM, tal y qué sé yo, porque algo va a pasar efectivamente con eso. Cuando nosotros hacemos eso, bueno, puse aquí, se me ha olvidado comentarle, bueno, solo del punto de retorno, que está en el punto diametral opuesto a esto, qué sé yo, ya sabemos que una órbita de esta es cíclica, que hace todo este tipo de cosas, y bueno, efectivamente, a ver punto de retorno, donde esta cosa va a volver de nuevo a la posición inicial y va a volver sobre esto. Y me interesaba marcarlo, de alguna manera, por lo que viene a continuación. Porque viene un tercer caso. Tenemos, ahora, bueno, puse el sol, lo puse amarillito, qué sé yo, y un cuerpo que lo puse aquí. No sé qué es, un planeta o otro astro, cualquier cosa que está pasando por ahí, que se encuentra a esa posición R0, que no sé efectivamente qué es, o sea, qué valor tiene. De nuevo, está pasando por ahí con esa velocidad V sub 0, pero que ahora la velocidad es mayor o igual a 2G sobre R sub 0, raíz de todo esto.
que era el caso extremo, era el límite superior del acotamiento o acotación, se me confundieron las palabras, del caso anterior. Ahora estamos en esta velocidad, pero ¿qué pasa cuando estamos en esta velocidad? Bueno, sustituimos ese valor de velocidad aquí y nos encontramos que el épsilon, en todo caso, nos va a dar mayor que 1, mayor o igual que 1. O sea, va a tomar todos los valores comprendidos entre 1 e infinito, si lo queremos ver así. Aunque infinito le dije que es un símbolo, estamos hablando de cosas grandes. En todo caso, podríamos pensar qué pasa cuando es igual a 1. O más allá, ¿qué pasa en estos casos? Porque aquí sí va a suceder algo donde yo necesito que le ponga mucha atención, con cuidadito a esto. Por supuesto, la ecuación de nuevo es esto. Se parece a la ecuación de un elixir, pero ya no tiene los valores que registraba la excentricidad. Es otro tipo de cosas que hay. Me está hablando de otra ruta. Y fíjense lo siguiente. Yo digo aquí que para valores de épsilon mayor o igual a 1 y ángulos comprendidos entre 90 y 180, o sea, si esta cosa se venía moviendo así, estoy hablando de ángulos que van a superar este señor, y 180 lo tendríamos cuando el objeto esté por aquí. Vuelvo y repito, para valores de épsilon mayor o igual que 1 y ángulos comprendidos entre 90 y 180, me hubiese gustado poner pi medio y pi, para los cuales el coseno es negativo. Para los que no recuerdan mucho de esto en trigonometría, cuando uno usa el círculo ese trigonométrico, se encuentra que en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Estamos hablando, si esto es el primer cuadrante, esto sería aquí el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180, pero que además de eso sabemos que el coseno toma todos los valores comprendidos entre 1 y 0, entre menos 1 y 0 en ese cuadrante. Son todos esos valores. Si eso ocurre, mira lo que va a pasar. Que existe un ángulo, lo puse aquí, tisa sub c, para cada valor de épsilon, para cualquier épsilon que yo ponga ahí, hay un valor de un ángulo en el cual se consigue, o en el cual se tiene que épsilon multiplicado por el coseno de c, multiplicado por el coseno de ese ángulo crítico, nos da menos 1. El menos viene efectivamente de que dije que el ángulo del coseno de por aquí era negativo, y el menos 1 viene porque ese ángulo de alguna manera, el coseno de ese ángulo me estaría dando así como el inverso de la excentricidad. O sea, si mi excentricidad vale 2, el coseno me estaría dando como un medio, como un negativo, toda esta cosa me daría 1. No sé si me siguen ahí en esa parte, pero fíjense lo siguiente. Si esto ocurre, sucede que si este señor que está aquí vale menos 1, ¿qué cantidad tendría yo aquí abajo? A ver si me lo responden por ahí entre los mensajitos que están mandando. Si esta cantidad que está aquí vale menos 1, ¿qué valor tendría esto que está aquí abajo en el denominador? Y nadie respondió. Yo esperaba que lo pusieran por ahí con uno de los mensajitos que estaban poniendo. No han respondido. Sí, respondieron. Efectivamente, es lo que estoy viendo ahí. 0. Y esta cantidad dividida entre 0, ¿cuánto da? Esa cantidad dividida entre 0 nos da ¿cuánto? Para todos los que están viendo esto. Infinito. Exactamente. Miren lo que está pasando entonces. Estoy diciendo que para ese ángulo, ¿cuánto vale la posición si yo la dibujase aquí? ¿Hasta dónde tendría que ver esa flechita que está metida aquí en este ángulo? Esa flechita se tendría que ir, como ustedes dijeron, ahí infinito. Bueno, se tendría que ir por allá muy lejos. O sea que algo que se esté moviendo con esta condición va a encontrar ese ángulo aquí, lo cual lo va a mandar hacia un punto donde no va a conseguir efectivamente retorno. O sea, este señor se va a ir hacia allá, hacia infinito, en la medida que ese ángulo vaya creciendo, qué sé yo. Tendremos aquí efectivamente que esa posición
va a estar por allá muy alejada, y cuando eso ocurre, efectivamente no hay retorno, no hay manera de que ese cuerpo vuelva. Esto no se veía en las leyes de Kepler, pero ahora las leyes de Newton se están metiendo bastante con esto, se la están explicando un poco más allá, y ahora precisamente con las leyes de Newton se predice efectivamente que hay órbitas que no presentan retorno. En esa órbita pudiesen estar efectivamente algunos cometas, asteroides, quién sabe qué otra cosa pudiese estar pasando por ahí, alguna partícula muy pequeña, a lo mejor de masa muy pequeña, que pase por ahí con una velocidad muy grande, y bueno, sencillamente pasa por ahí, es desviada, pero no retorna, no vuelve de nuevo al punto inicial, entra en una órbita sin retorno, una órbita que vamos a llamar órbita abierta. Todas esas órbitas están presentes efectivamente en el sistema solar. Todas esas órbitas se encuentran, qué sé yo, en los cometas, en los planetas, las cosas sí son cerradas, tienen retornos, qué sé yo, hay unas órbitas muy alargadas, hay otras órbitas que, bueno, son abiertas, y cuando es una órbita abierta, yo mismo me hice la pregunta, porque yo no sé si les comenté que yo no soy astrónomo, me estoy metiendo en este tipo de cosas, pero vi que con esto podía manejarlo. Entonces yo mismo hice la pregunta, pero si una órbita de esa es abierta, ¿a dónde va a parar un objeto como esto? Bueno, hay objetos que salen del sistema solar, que no vuelven, que salen del sistema solar y pueden ir a parar, qué sé yo, a ese espacio interestelar dentro de la galaxia, qué sé yo, hasta que lo agarre o lo atrape alguna estrella por ahí. Pero bueno, más adelante pudiésemos hacer algún comentario de esto. En todo caso, el comentario que quería hacer aquí es lo siguiente. Uno de los elementos más importantes en la descripción de una órbita es la excentricidad. Por eso me he empeñado yo tanto de que con todas esas ecuaciones justamente llegásemos hasta ahí, de que viéramos que hay bastante información almacenada ahí. Esta nos da información del tipo de órbita para los valores comprendidos entre los límites que pusimos ahí. Por aquí pongo, si está entre -1 y 1, en estos casos corresponde a órbita cerrada. Este es el caso para los planetas, satélites, algunos cometas y asteroides que circulan en el interior del sistema solar. Pero si epsilon es mayor que 1, mayor o igual que 1, corresponde a órbitas abiertas. Los cometas y asteroides no periódicos siguen este tipo de órbita. Hay alguien que tiene una pregunta. Dime. Puede preguntar, Rafita. Dime. Hola, buenos días. Profe, ¿me escucha? Sí, pero yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Porque lo fue a pronunciar, no sé si lo hacen. Afida. Afida. Ok, chévere. Afida. Ajá. Tu pregunta. Profe, entendiendo y bueno, respetando toda la clase que usted da, porque pues bueno, es interesante. Y profe, pero mi inquietud está en que a mí me gustaría explicarle a los niños de tercer grado que tengan en cuenta de manera gráfica que una órbita no es circular como está en los libros. ¿Pudiera yo explicarle que la excentricidad entonces es un número que mide el mayor o menor achatamiento de la elipse y que, bueno, todos los planetas tienen excentricidad cerca de 0, por lo que sus órbitas son casi circulares y no circulares? Porque si les explico con fórmulas estaría complicado, pero como es de tercer grado, esa terminología está bien, si lo resumo de esa manera. Mira, a mí me parece que tú misma te respondiste, diste el clavo. De hecho, bueno, yo no me imagino, por ejemplo, yo en particular, cómo tratar con niños. Ya hace mucho tiempo que no lo hago. Bueno, ahorita con mis nietos, pero no le digo nada de eso. Pero yo creo que es lo más cercano a esto que podrías decirle, mira, y algo que mide ¿cómo dijiste tú? El achatamiento, el abultamiento. Achatamiento, por eso digo, esa palabra es válida, está bien, está muy... Sobre todo si tú lo haces a partir de un dibujo y dices, bueno, mira, las órbitas se achatan o qué sé yo, o se ponen más abiertas, terminan siendo más gorditas, pudiesen ser una circunferencia, cosas así como esta. Yo lo haría así de esa manera si tendría que explicarle a alguien. Y además le pondría que dependiendo de la velocidad con que se esté moviendo, bueno, qué sé yo, sí existe una manera de calcular eso matemáticamente, pero yo creo que a un niño de tercer grado, a lo mejor el que le hable, le nombre la excentricidad,
como un parámetro ahí no le va a dar mucha información. Yo creo que ahí podría ser uno más gráfico en este tipo de cosas, digo yo. Exacto, les pudiera decir el término, pero en la forma como ellos son más visuales gráficamente, sí se les puede llegar a través del dibujo, pues que no es redondo, no es circular, sino que es casi circular. Sí, yo creo que Entonces, ese tipo de cosas así, diciendo, mira, por las características que se está moviendo así de esta forma, es casi circular. Lo entonces, científico. a pesar de que la terminología puede parecer compleja, que sí lo es, sí se profundiza, sí se puede llegar a tocar en un niño de tercer grado. Claro, por supuesto. Es que, fíjate, yo no sé si fuiste tú quien preguntó al principio, en la primera clase, con relación a eso, de que los Sí, libros, señor. nos dicen que las órbitas son circulares y las ponen así. Claro, yo te estaba guardando esa respuesta justamente para después de esto. No sabía quién lo había dicho, pero ahora es tú. Ahora sé que eres tú, quiero decir. Sí, y lo que quería decirte que lo que ponen en los libros es una aproximación, es lo que yo llamo una primera aproximación. Bueno, mira, más o menos las cosas funcionan así, con el sol aquí en el centro. Más adelante, si hay que dar una explicación un poco más detallada, bueno, realmente las cosas varían un poquito, ya no son efectivamente tan circulares y qué sé yo. A lo mejor a los de tercero, a los de cuarto se les pudiese hablar de otra manera y de ahí en adelante empezar a meterle un poquito de más complicado, pero no tanto. Excelente, profe. Chévere, gracias. No, para eso estamos. Mira, aquí hay otra pregunta que me dice lo siguiente. Lo pregunta Haidari Mejía y dice, profe, ¿y cuando un objeto en vez de formar una órbita choca directamente con la masa central, cómo se calcularía? Bueno, mira, voy a ponerte un poquito más atrás. Antes de llegar ahí, fíjate lo siguiente. Voy a tener que retroceder bastante, pues no sé cómo hacerlo, cómo hacerlo con calma. Pero para que quede claro. Esta fue la primera que nosotros pusimos ahí, fíjate. Yo yo te puse aquí las condiciones. Bueno, está haciendo esto. Pero dije, ¿qué tal si tuviésemos aquí un cuerpo un poco más grande, qué sé yo, que estaría en esa misma situación y mira lo que está pasando? Yo te dije una piedra, por ejemplo, que tú lanzaras aquí, se viene para este lado, pero un cuerpo astronómico, y sé yo, que vaya pasando por allá bien lejos y cumpla con estas condiciones y cumpla con esta condición que está aquí, de seguro que se lo va a tragar este cuerpo grande. Se lo va a llevar este cuerpo grande efectivamente y lo va a hacer chocar ahí. Te comenté el hecho de que por lo menos sé de un caso de un cometa que pasó cerca de Júpiter. Júpiter lo atrapó con su gravedad, le cambió toda la ruta que llevaba y lo hizo estrellarse efectivamente con eso. Y cada rato entran asteroides aquí a la Tierra y cada rato entran asteroides aquí a la Tierra que son atrapados por la gravedad de la Tierra y lo hacen chocar. Lo que uno espera es que no entren cosas grandes, que no vengan cosas grandes que puedan causar catástrofes o cosas así por el estilo. Pero sí, eso está ocurriendo normalmente. Cada rato entran piedritas, cosas que están por ahí y son atrapados por la gravedad de la Tierra. Muchos de esos luces fugaces que uno ve, estrellas fugaces que se ve, tienen que ver con esto, con cosas ahí atrapadas. No sé, amiga, si respondí la pregunta, lo que tú querías, pero sí, ese es básicamente este caso. No me dijiste no me dijiste si fue satisfactoria tu respuesta o no me gustó. Sí, gracias. Bueno, estábamos aquí. Eh, y aquí estábamos diciendo de esto, de las órbitas abiertas, que también existen, y de hecho, porque son tan importantes las leyes de Newton, porque mira, dieron explicación a todo este tipo de cosas. A lo mejor anteriormente no se conocía nada de esto, y que por cierto hay algo que no les dije aquí, que es esta velocidad, justamente cuando este señor es igual a 1. Cuando este señor es igual a 1, cuando este señor es igual a 1, creo que, perdón, aquí está. Oye, qué raro, yo creo que lo había puesto aquí.
Déjenme ver. No, no lo puse. Debía haberlo puesto. Cuando esto es igual a 1, o sea, cuando la velocidad es igual a 2m sobre r sub 0, comienzan las órbitas abiertas. Y a esta velocidad que está aquí se le conoce con el nombre de velocidad de escape. Debía haberlo puesto ahí porque la velocidad de escape es una característica bien importante. Esa me dice cuál es, o representa la mínima velocidad con la que yo debo impulsar a este señor para aquí para que se vaya en una órbita sin regreso, se vaya en un viaje sin regreso. Por supuesto, depende de R sub 0. Muchas veces, o cuando uno habla de la velocidad de escape, habla cuando está sobre la superficie de un planeta, por ejemplo. En este caso yo tengo el Sol, pero no se le ocurra para hacia allí. Que uno está en la Luna, que uno está en un planeta, qué sé yo, y calcula la velocidad de escape para ver cuál es la menor velocidad con la que yo puedo lanzar un objeto que se vaya en un viaje sin retorno. Del resto, si yo la lanzo con una velocidad menor que esto, va a quedar atrapado en una de estas órbitas. Y bueno, y velocidades mayores que esto, efectivamente, van a hacer que siga un viaje sin retorno. Estábamos aquí, habíamos hablado de esto, y estábamos, ya empecé, y estábamos por aquí en esta parte. Estábamos diciendo lo siguiente, uno de los elementos más importantes es la excentricidad, por eso decía que estaba haciendo énfasis en la determinación de la excentricidad, porque ya la excentricidad deja de tener el significado geométrico, sino que ahora tiene un significado fijo, un significado físico, quise decir, que tiene bastante información. Y decíamos, bueno, si la excentricidad, tal como nosotros la medimos, a lo mejor estamos abusando del lenguaje por llamarle excentricidad, cuando está comprendida entre -1 y 1, estamos hablando de órbitas cerradas. Ya vimos, ahí está el caso inclusive, donde un cuerpo puede ser atrapado por la gravedad de otro cuerpo y hacer lo que se estrelle. Fue la última pregunta que tuve allí. Pero también está el caso de si epsilon es mayor o igual que 1, que comienzan las órbitas abiertas. Y ya le dije, los cometas y asteroides no periódicos, aunque a veces el término no periódico abarca inclusive los propios cometas periódicos, pero con unos periodos muy grandes, pero si lo entendemos desde el punto de vista estricto, de que no vuelven, de que son periódicos, que pasan una sola vez cerca del Sol, ellos experimentan excentricidades, digamos, trayectorias con unas excentricidades de este estilo. El último cometa más que estuvo famoso hace poquito, lo llamaron el cometa verde. Yo estuve haciendo algunos registros con eso, no pensaba que iba a dictar este curso, pero chévere, porque tengo algunos datos sobre ese cometa, no los tengo aquí ahorita en estas láminas, donde termina cambiando su trayectoria y pasa cerca del Sol, o sea, pasa por ese perihelio que lo llamamos, con una excentricidad un poquito más grande que 1. Significa que de ahí en adelante se iba en una órbita parabólica. Y si se va en una órbita parabólica, no va a regresar. Cuando inclusive se había calculado el periodo, se había dicho que ese bicho pasó por ahí alguna vez, pero hacía 50.000 años. Después, con detalle, podemos hacer ese cálculo más adelante cuando tomemos algún ejemplo de esto y hacer algún comentario de ese cometa verde, por lo menos con las cosas que yo conseguí ahí con esos datos. Igualmente, la sonda Voyager 1 y Voyager 2, que están en misión interestelar, han ajustado progresivamente sus órbitas y las han aumentado porque las han enviado hacia allá, se las llevaron cerca de Júpiter, de Saturno, las pusieron de tal manera que Saturno, Júpiter y los otros planetas hicieron lo que uno llama algo así como un tiraflecha, como una china, como una catapulta, que con la gravedad de esto, de alguna manera, la hicieron alcanzar ciertas velocidades que le permitieron unas trayectorias, una órbita, para que pudiesen salir del sistema solar. Y actualmente se adentraron en lo que se llama la heliopausa, que es una región intermedia entre el sistema solar y el espacio interestelar. De hecho, una región bastante grande, donde viven los cometas esos de largo periodo, y qué sé yo, y los asteroides que también tienen eso mismo.
En esa zona la influencia del Sol es muy baja. Y si llegan velocidades relativamente altas en comparación con lo que debería haber ahí, sencillamente van a salir y seguirán transmitiendo hasta donde se pueda. Ya creo que están a punto de finalizar. Yo creo que se apagan antes de que salgan del entorno solar como tal. Bueno, en conclusión de todo esto, la determinación de este parámetro se hace imperiosa al momento de describir una órbita. Yo no consigo otra cosa. Si quiero describir una órbita y más, si la quiero describir de manera analítica, aún con la descripción que dijo la amiga hace rato, a lo mejor está explicando que son las órbitas son achataditas, gordas, qué sé yo, pero en mente seguro está manteniendo aquello de que es la excentricidad quien está midiendo esto, de quien está dando un valor para saber qué tan achatada o qué tan gordita está, para utilizar el mismo lenguaje que usó la amiga hace poco. Bueno, veamos aquí, presentemos entonces más o menos todos los casos y veamos si le podemos dar una representación gráfica un poco más explícita. Decimos cuerpo, masa central, pudiese ser el Sol. Por aquí está pasando un cuerpo con una determinada velocidad a una distancia r sub 0 y dependiendo del valor de esta velocidad puede quedar atrapado efectivamente bajo la gravedad de este cuerpo, que pudiese ser el Sol, o sencillamente meterse en órbitas abiertas. En el primer caso, o mejor dicho, la excentricidad la vamos a medir como esto. En el primer caso, si la velocidad está comprendida entre 0 y este valor, en este caso tendríamos la masa del Sol, constante gravitacional universal, y esta distancia que está aquí, sabemos que una de las cosas que puede ocurrir es que, bueno, de hecho la excentricidad es esta, y es que el cuerpo pudiese caer aquí. Si el Sol es suficientemente grande, el Sol se lo va a chupar y bueno, sencillamente va a caer aquí o se meterá en una órbita un poco cerquita al Sol, donde el Sol se encargará de derretirlo, de terminar de destruirlo si es que está muy cerca del Sol. Un segundo caso es que la velocidad sea exactamente igual a G sobre R sub 0. En ese caso estamos hablando de una excentricidad cero, que ya cuando vimos la excentricidad desde el punto de vista geométrico, decíamos si la excentricidad es cero, yo lo que tengo es una circunferencia. O sea, el cuerpo en este caso entraría en una circunferencia. La circunferencia, a pesar, y vuelvo al comentario que hizo la amiga anteriormente, a pesar de que es la que más nos representan, son las cosas más difíciles de obtener naturalmente. O sea, es muy difícil encontrar una órbita natural que sea efectivamente una circunferencia. Tal vez la órbita de un satélite artificial alrededor del ecuador de la Tierra pudiese acercarse a lo que es una circunferencia, pero son muy difíciles. Tal vez son las más bonitas y más simples, pero como tales, muy, muy escasas o sencillamente no existen, quién sabe. El tercer caso es que efectivamente la velocidad está entre estos valores, lo cual me habla de una excentricidad entre 0 y 1. Esta fue la primera cosa que nosotros estudiamos y por supuesto cuando vimos esto lo que teníamos efectivamente una elipse. El cuerpo pasa por aquí con esta velocidad a esta distancia y queda atrapado en una órbita elíptica cuya excentricidad va a depender del valor inicial de la velocidad y de esta posición. En todo caso, bueno, mira, aquí quedaron cosas atrapadas así como tal. Esto me está hablando básicamente de la historia, de qué pasó antes. Bueno, cómo llegaron los planetas ahí, cómo llegó la Luna cerca de la Tierra, cómo llegó esto, no sabemos. No sabemos, hay todo un montón de teorías que nos van a decir ese tipo de cosas, solo que cuando pasó por aquí efectivamente tenía la velocidad necesaria con la posición necesaria para que quedase atrapado efectivamente en una órbita de este estilo. Pero que si además, un quinto caso, la velocidad es esta que aparece aquí y la puse igual, que es el límite superior de lo anterior, ya no tendría efectivamente una elipse, sino que tendría algo con una excentricidad igual a 1 y aquí comienzan las órbitas abiertas. En este caso, aquí sí lo puse, a esta velocidad se le conoce con el nombre de velocidad de escape y ya les dije de qué se trataba porque es la mínima velocidad con la cual podría pasar este cuerpo por aquí para que tomara una ruta que lo llevara por allá al infinito, lo llevara así, sin escape.
Yo le puse por simetría la otra parte que está aquí, a pesar de que yo no sé lo que pasó aquí. Aquí pudo haber estado el cuerpo de reposo inicialmente y alguien le dio una patada o lo empujaron con un cohete, lo que sea, y le proporcionaron esta velocidad y el tipo se fue hasta aquí y agarró efectivamente esto, o sencillamente venía desde por allá, desde infinito, se metió por aquí, como podría ser el caso de un cometa que no viene desde infinito, pero viene de una región muy lejana. Y cuando pasa por aquí, pasa con esta velocidad y sencillamente se va a meter en una órbita que uno llama abierta. En realidad lo abierta es porque el retorno queda por allá bien lejos, por eso lo simbolizamos efectivamente como infinito, tan lejos que nunca la vamos a ver de regreso. A lo mejor son millones y millones de años que podría ocurrir ese retorno. Y por último, tendría efectivamente, si la velocidad es mayor, ahora mayor que la velocidad de escape, siempre se va a mover, efectivamente, si el épsilon es grande, se va a mover en órbitas abiertas, se va a mover en una órbita de este estilo. Si aumento la velocidad más, bueno, esto aumentará más, la órbita tendrá a aplanarse porque vendrá de por aquí, esto se irá hacia infinito, por allá, qué sé yo, agarrará esto, y bueno, chévere. Tenemos este tipo de órbita. Fíjate que aquí ya de alguna manera estoy poniendo las velocidades muy altas. Las velocidades se están poniendo grandes. Significa que si algo pasa por aquí con una velocidad alta, poco le puede hacer la gravedad. Este tipo escapa, ya no se deja atrapar por el Sol, sino que escapa hacia el infinito, se escapa hacia otras regiones en todo caso. Pero no solamente la velocidad, también va a ocurrir que si la distancia a la que está pasando aumenta, o sea, si esto en vez de estar por aquí, aumenta por aquí, por este lado, efectivamente la excentricidad aumenta y al aumentar, va a ocurrir esto, pero una parte un poco más arriba. O sea, voy a tener algo así. Aumenta este señor y esto es prácticamente una línea recta. Y se justifica porque en la medida que este tipo se aleje, en la medida que este cuerpo se aleje, va disminuyendo la gravedad. Ya el cuerpo central, de hecho, no lo retiene como tal. Y si me pongo todavía un poco más arriba, el cuerpo se moverá en una línea recta como lo dictan las leyes de Newton. O sea, porque a lo mejor la gravedad por aquí es tan débil que no logra atraparlo de alguna manera. Pero todo esto se puede explicar de manera así, digamos, analíticamente, efectivamente, a través de las leyes de Newton. Ahora, para rematar esta parte, y ya me están haciendo señas por ahí como en los programas, de que no me queda esto, lo último que quería decir al respecto de esto era hablar un poquitico, pero un poquitico nada más, de la tercera ley de Kepler, porque nos interesa, para todos los que vamos a ver después nos interesa. Resulta que Kepler lo que planteó fue que el cuadrado del período, esto es, el período, y él por supuesto en una órbita cerrada, que es la única parte donde lo podemos ver, el período es cuando vuelve a pasar otra vez por el mismo sitio, que el cuadrado del período era proporcional al cubo del semieje mayor. Él lo planteó así de esta manera. De las leyes de Newton, si uno las manipula y hace todo lo que tiene que ver, aparecen unas leyes de conservación ahí bien bonitas, uno encuentra efectivamente que bajo la deducción newtoniana esto aparece un poquito más concreto. Y aparece un poquito más concreto porque encuentra uno que el periodo elevado al cuadrado es 4pi cuadrado g, en este caso la masa del Sol, multiplicado por este señor. Esta es la constante que faltaba aquí para completar este señor. Y esto nos va a interesar mucho, porque si nosotros logramos determinar, y bueno, voy a tener que pedir unos 5 minutos más a Escalona, que viene después que yo, para explicar esta cosita. Aquí van a aparecer efectivamente otras ecuaciones, un poco rápido. Pero fíjense lo siguiente, yo digo, si yo logro determinar esto, esto lo voy a lograr determinar. Yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta o le han hecho la pregunta. Por ejemplo, en el caso del cometa verde del que le hablé anteriormente, se hicieron los cálculos y se concluyó que el cometa había pasado cerca de la Tierra hacía al menos 50.000 años. ¿Quién hizo ese registro por allá? No lo hizo nadie. Estamos hablando de la época de las cavernas. ¿Y cómo hacen para obtener eso? Lo hacen porque si logran determinar si logran determinar A y lo meten en esta ecuación, pueden determinar el periodo. ¿Y cómo hacen para determinar A? Muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo. Hacen lo siguiente, si este es un objeto, lo miden una vez, calculan esta posición
meten el ángulo, lo miden otra vez, calculan su posición con ángulo y tal, meten las ecuaciones, en este caso estamos viendo este trayecto, en todo caso, meten las ecuaciones dentro de las cosas que conocemos, la manipulan un poco y se obtienen unas ecuaciones así como esta, donde de nuevo aquí no me voy a poner a hacerlas, sino que las estoy poniendo. Y las estoy poniendo indicando, el observador miró esto, de alguna manera determinó este ángulo, miró esta posición un tiempo después, de alguna manera determinó este ángulo. Dentro de esta ecuación los metió aquí y ¿qué obtiene? H sub 0. Recuerda que era H sub 0, era el punto más cercano por donde va a pasar este señor, aquí tal vez no es representativo, por donde va a pasar este señor con relación al cuerpo central que podría ser el Sol. Pero miren además algo, que con estos datos, con esos dos datos que están ahí, perdón, 4 datos, los ángulos y estas posiciones, yo puedo determinar efectivamente la excentricidad. De hecho, la determinación de estos ángulos presume que uno sabe dónde va a ocurrir y eso tiene efectivamente todo un trabajo por delante. Las computadoras efectivamente trabajan en relación a esto y tal vez es más de 2 observaciones, pero para lo que nosotros queremos hacer aquí o decir aquí que lo estamos poniendo tan simple, decimos sencillamente 2 observaciones. Estas 2 observaciones me dan suficiente datos para calcular este señor y calcular este señor. Pero qué chévere, porque si yo tengo H sub 0 y tengo la excentricidad, mire lo que ocurre para una órbita cerrada. Nosotros sabemos que A, anteriormente lo habíamos puesto, será H sub 0 por 1 sobre epsilon 0. Este es el semieje mayor. Y que Q sub 0, que no es otra cosa que lo que llamamos el afelio, o qué sé yo, lo puedo determinar también poniendo aquí la excentricidad. Y si yo tengo la excentricidad, calculo esto, o más allá, calculo A, yo puedo determinar de aquí, posiblemente falta... Aquí esto no está bien escrito, la ecuación era la ecuación anterior, esto va con un cuadrado aquí, no, mentira, esta sí. Yo puedo determinar efectivamente el periodo sustituyendo el A aquí, que era lo que me faltaba en la ecuación anterior. Y vuelvo y repito, tengo A porque la puedo calcular de aquí y epsilon lo puedo determinar de 2 medidas. O sea, estoy viendo 2 medidas, de hecho en la práctica la cosa es un poco más complicada, veo ese cometa o veo lo que viene ahí y determino primero si epsilon me da entre estos valores, estoy hablando que va a tener una órbita cerrada. Y si va a tener una órbita, si tiene una órbita cerrada, yo puedo calcular el periodo, puedo saber cuándo pasó la primera vez por aquí. O más allá, si lo que tiene es una órbita abierta, bueno, eso va a ocurrir si epsilon es mayor o igual a 1. Y corresponde a una órbita abierta de la que posiblemente no puedo decir más nada de estas cosas que están aquí, porque las órbitas a las que se le hace este tipo de cálculo es la que se llaman las órbitas keplerianas, esas que son cerradas, que tienen que ver con las elipses. Bueno, hasta aquí porque me pusieron freno hoy y pongo esto sencillamente como un símbolo, porque de ahora en adelante lo que nos queda no es resolver ecuaciones, no es plantearnos este tipo de cosas, sino ver las características importantes y aplicarlas en donde, bueno, posiblemente la apliquemos en cosas como la órbita de la Tierra, de Marte, de la Luna, qué sé yo, y veamos ese tipo de cosas. Si conocemos eso, porque ya alguien lo ha calculado, qué sé yo, la excentricidad, ya es un problema de hacer un juego con este tipo de cosas. Un juego con este tipo de cosas, buscar algunas posiciones, buscar algún tipo de órbita y ver efectivamente cómo se comportan. Bueno, dejamos esto hasta aquí, hasta hoy, y nos vemos, no estoy seguro, creo que nos vemos el miércoles, porque va a haber que desplazar a alguito ahí por cuestiones de ¿cómo le dice uno aquí? De logística aquí, a lo mejor no, en vez de estar el lunes, perdón, en vez de estar el martes voy a estar el miércoles, pero bueno, creo que va a haber bastante tiempo para pensar en lo que acabamos de decir. Bueno, dejo esto hasta hoy. Dejamos algún otro tipo de pregunta, lo dejamos para cuando finalice el profesor Escalona, y bueno, ahí estaremos en eso, porque le estoy quitando tiempo a él. Bueno. Seguimos ahorita, vamos a tomar un receso e iniciamos después con el profesor Escalona. María Isabel, creo que podemos hacer las preguntas después, si le parece. Puede tomar la palabra mientras tanto, pero vamos a un receso. Y al final respondemos las preguntas, igual que Santiago.
Perfecto.